pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y yo quiero hablarles en esta parábola que el Señor tomó como ejemplo a una boda hebrea. Al leer vemos que había 10 mujeres, que eran 10 vírgenes, que estaban preparadas para una boda. Ellas debían salir en la noche con sus lámparas. Ellas debían estar listas para cuando el novio viniera a buscar a la novia y luego acompañarlos hasta la casa del padre del novio y entrar allí a la boda nupcial. Para entender esta parábola, vamos a ver que la costumbre judía con respecto a las bodas variaba de una región a otra. Cualquier día en la noche, ese novio llegaba, se oía un grito, ¿y qué pasaba? Él venía siempre acompañado de una comitiva, por eso estaban las vírgenes sentadas a la orilla del camino esperando que el novio pasase. Y luego que pasaba el novio, ellas, todos se iban acoplando a esa comitiva que iba a buscar a su novia a la casa, y una vez que buscaba a su novia, él la llevaba a la casa del padre de él, donde se terminaba haciendo el matrimonio y el agasajo. Y esa fiesta y esa cena duraba 7 días, y la fiesta matrimonial de las nupcias llegaba a durar un mes. ¿Se pudo escuchar eso? Sí, esa parte sí. Bueno, vemos que estas novias, estas vírgenes, estaban esperando al esposo. Dice, las 10 salieron a recibir al esposo. Pero habla que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y prudentes que eran mujeres sabias, de buen juicio, que tenían prudencia en lo que hacían. Mientras que las insensatas eran mujeres faltas de sabiduría, que no tenían discernimiento. Pero había algo que dice que eran todas vírgenes, todas estaban apartadas, eran puras, eran las damas de compañía de la novia, y dice que todas tomaron sus lámparas. Pero en el versículo 3 dice que las insensatas dice que no tomaron aceite de más, mientras que las prudentes tomaron aceite en sus lámparas y aparte una vasija donde ellas pusieron más aceite para tener de reserva. Pero dice que como demoraba tanto el esposo en regresar, dice, ¿qué pasó? Se durmieron, todas cabecearon y se durmieron. Y hay una palabra que se repite que es todas, todas. Pero dice que al oír que el esposo venía, el grito que ya venía a buscar a la novia, dice que las 3 se levantaron y empezaron a preparar sus lámparas, pero las insensatas se dieron cuenta que la luz de sus lámparas no iban a alumbrar como debía, que no les iba a alcanzar el aceite para tenerlas encendidas. Entonces piden prestado, pero las mujeres sensatas, las prudentes, no que fueron mezquinas, sino que ellas con sabiduría le dijeron, bueno, vayan a buscar para que les alcance a usted y para que lo que nosotros tenemos también nos alcance. Y mientras ellas fueron a comprar, dice que llegó el esposo. Y llegó el esposo y entraron todos a la fiesta de la boda. Y las 5 vírgenes prudentes se agregaron a esa comitiva y dice, y se cerró la puerta. Y fue el esposo el que cerró la puerta. Cuando llegaron las otras vírgenes, pidieron entrar, pero ya era tarde. Y el esposo, ¿qué pasó? Las desconoció. Y termina ese párrafo diciendo, el versículo 13, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sabemos que esto el Señor lo dijo en un contexto de lo que va a pasar después del arrebatamiento, después que pase la gran tribulación, cuando el Señor venga a buscar a los que hayan creído en ese tiempo en Él. Pero también para nosotros hay una palabra que es importante, que es velar. Nosotros también tenemos que velar, tenemos que estar listas
que nuestras lámparas estén encendidas con la provisión del aceite en nuestras vasijas para alumbrar en medio de este mundo de tinieblas. Sabemos que estamos pasando por tiempos muy difíciles, por tiempos oscuros, pero este tiempo es un tiempo de preparación nuestra también para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Y yo me preguntaba, para mí, hay muchas enseñanzas con respecto a esto, pero yo tomé algo que me llamó la atención, que son las lámparas. Entonces me pregunté, ¿qué son las lámparas? ¿Qué son estas lámparas? Y yo puse que estas lámparas somos cada una de nosotras. Lámparas que alumbramos la luz que el Señor puso en nuestro interior. Nosotras no teníamos luz propia, pero el Señor lo hizo posible. ¿Por qué? Porque en Juan 12:12 dice que Él es la luz. Dice, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. El Señor es la luz. Y Él también dice en Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Salmo 18:28 dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. El Señor, que es luz, alumbró nuestras tinieblas. El Señor, que es luz, encendió nuestra lámpara, que somos cada una de nosotras. Y por Él, porque Él es luz, nosotros somos luz por Él. Mateo 15:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se esconde. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y también nosotras no solamente somos luz, sino que irradiamos luz. Esa luz que el Señor puso en nuestro corazón, en nuestro ser. Dice, Lucas 11:34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, y cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Todo nuestro ser está lleno de luz. Y el 36 dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su esplendor. Entonces vemos que nosotros somos lámpara, y lámpara que alumbramos, lámparas que irradiamos luz, porque el Señor lo hizo posible, porque Él es la luz. Él es la luz que vino a nuestra vida, a nuestro corazón, pero con un propósito, para que alumbremos en este mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y es una luz que no podemos esconder, sino que es una luz que el Señor ha puesto en nosotros para que la irradiemos. En segundo lugar me detuve a pensar en el aceite que tenía la lámpara. El aceite en la palabra de Dios es figura del Espíritu Santo y el accionar del Espíritu Santo. Nuestro ser, que es una lámpara, fue lleno del Espíritu Santo el día que nosotras creímos en el Señor y Él entró en nuestro corazón y nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos selladas, cada una de nosotras, con el Espíritu Santo. Él es el sello y la esperanza de que nosotras le pertenecemos al Señor. El Señor Jesús en Juan 14 habla de ese Espíritu Santo y lo llama el Consolador. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que soy. Vemos que el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados,
tiene ese nombre que es el Consolador, aquel que no nos dejó huérfanos, aquel que el mundo no lo puede ver, no lo puede conocer, porque solamente mora en aquellos que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y Él es ese Consolador, ese es el que nos enseña cada día la palabra de Dios, es aquel que nos recuerda todas las cosas que el Señor dijo en su palabra. Y es importante que el Espíritu Santo sea el que obre cada día en nosotras. Somos lámparas llenas del Espíritu Santo y debemos hacer que ese aceite no mengue, que no se apague, que la luz que hay en nosotras no sea que sea pecado no confesado, pecado que pueda hacer que nos alejemos del Señor. En Lucas 11:35 el Señor dijo, mira que no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla, que quede como el pábilo que humea, no. El Señor quiere que nuestra luz brille. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No debemos entristecer al Espíritu Santo con nuestros pecados. Hemos sido sellados para un día glorioso, el día que estemos para siempre con el Señor. En Tesalonicenses dice, no apaguéis al Espíritu. No lo tenemos que contristar ni apagar, sino tenemos que guardar. Como dice Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Dice, ¿y qué tenemos que hacer? Tenemos que, para andar en luz, como Él está en luz, y tener comunión unos con otros, dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice, en 1 Juan 2:28 dice, y ahora, hijito, le pertenecemos a Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué precioso saber que nuestras lámparas llenas del Espíritu Santo nos enseñan estas verdades, que debemos andar en luz, que debemos limpiarnos, que debemos permanecer, que tenemos que tener confianza en el Señor, y andar en santidad, porque el Señor nos ha dejado con un propósito, y el propósito del Señor es que prediquemos su evangelio. En Hechos 1:8 el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Señor dejó un propósito al dejarnos el Espíritu Santo en nuestro corazón, al permitir que seamos lámparas, que fluya la luz, lámparas que alumbren. Y el Señor dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, para que crean, para que sean salvos. Y esa es la mayor misión en este tiempo de oscuridad que vive el mundo. Es como que hubiera algo oscuro que quisiera opacar al Señor, pero sabemos que no, al contrario. Dice que la luz brilla cuando más oscuridad hay. Y nosotros tenemos que brillar por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. En tercer lugar, me detuve en pensar en la vasija. En esa vasija que las 5 vírgenes prudentes tenían en sus manos, que le habían puesto aceite extra. Habían llevado una provisión extra para que no se apague su lámpara. Y yo pensé que esa vasija para mí representa la palabra de Dios, que es el aceite externo que tenemos nosotros para llenar nuestra lámpara, nuestro corazón, nuestro ser interior diariamente, y que nos prepara para algo muy importante, la palabra de Dios, para adorarle, para honrarle y para servirle. Cada día nosotros debemos desear que la Biblia sea la luz y la lámpara para nuestras vidas. Debe ser la antorcha que alumbre en la oscuridad de este mundo. La miel que nos deleita, que satisface, que nutre y que nos fortalece. El fuego que purifique y el martillo que quiebre corazones duros por el pecado. Que la palabra de Dios sea el agua fresca que satisfaga nuestra sed espiritual. La palabra de Dios sea la verdad que nos limpie de todo pecado, que nos santifique, como dice ahí en Juan 17:17. Que también sea nuestra guía toda verdad.
que también, como dice en Hebreos, que sea espada de doble filo, que entre hasta lo más íntimo de nuestro ser para sacar aquellas cosas que a Él no le agradan y que no permite a veces que nuestra luz brille como debe brillar. También debe ser la palabra de Dios. Ese aceite externo debe ser el espejo donde reflejarme, donde yo consultar todas las cosas que el Señor. Y también debe ser en los días de tormenta, en los días de aflicción, la paz, como dice Salmo 119, 165. También se nos aconseja Pablo que la palabra del Señor debe morar en abundancia en nosotros. Morar en abundancia, vivir dentro nuestro en abundancia, para que nos enseñe, para que nos exhorte, para que nos dé sabiduría, para que nos dé ese deseo de cantar, ese deseo de dar gracias al Señor, dice como dice en Colosenses 3:16, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Se nos invita a retener la palabra del Señor. Y me acuerdo del pasaje de Lucas 24:32, de los dos caminantes de Emaús, cuando el Señor caminaba con ellos. Y dice que después que el Señor desapareció de la vista de ellos, ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Su palabra debe provocar ardor en nuestro corazón. Entonces vemos tres cosas: que somos lámparas, que la lámpara con el aceite representa la vivencia del Espíritu Santo en nuestro ser, y que la vasija es aquel elemento externo que es la palabra del Señor, que debe morar en nuestros corazones y hacer arder nuestros corazones para que la leamos y la entendamos. ¿Cómo debe estar mi lámpara? Teniendo en cuenta que tenemos estos elementos, el aceite, la vasija y la lámpara, mi lámpara debe estar en primer lugar en santidad con mi Señor y conmigo misma. Y Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos tener santidad para poder tener paz, para poder ver a nuestro Señor. Primera Pedro 1:15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. En primer lugar, nuestra lámpara debe tener santidad para con el Señor y para conmigo misma. Corintios dice, en 1 Corintios 6 dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En segundo lugar, puse que la lámpara debe estar en comunión con nuestro Señor y con los hermanos. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que tener comunión, no solamente santidad, sino también comunión con nuestro Señor todos los días, a cada hora. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. En estos días que estamos aislados, que nos tenemos que comunicar por este medio, tenemos que participar de la cena del Señor cada uno en su casa, pero igual estamos en comunión, porque perseveramos en lo que el Señor dejó establecido, en el partimiento del pan y también en las oraciones, porque tenemos nuestras reuniones de oraciones y también podemos orar las unas con la otra. En tercer lugar, puse que la lámpara debe ser lámpara en oración. Nuestra lámpara debe estar en constante oración. En primer lugar, por los que no son salvos, por los que no creen aún en el Señor, por nuestros hermanos y por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos predicar su palabra. En Colosenses 4:3, Pablo dice, orando también al tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra.
Pablo pedía eso, y en Efesios vuelve a decir, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo pedía que oraran para que él pudiera tener poder para hablarle a aquellos que no conocían al Señor Jesús. Y nosotros también tenemos que pedir que el Señor nos abra puertas, que abra nuestra boca para poder entregar con denuedo el Evangelio de salvación, orando por cada uno de ellos. Porque si no hay oración, no hay un trabajo previo nuestro por la salvación de las almas. También en Tesalonicenses dice que debemos orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y también puse que la cuarta lámpara es en dependencia de sus promesas. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas que están en la palabra de Dios se cumplen. Todas, no hay ninguna que no se vaya a cumplir. Y aún sabemos que hay varias cosas que todavía no han acontecido, pero que van a pasar. En Hebreos 10:36 dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Estamos teniendo paciencia hasta la venida del Señor, hasta que escuchemos que el Señor nos llama al cielo. Estamos caminando con paciencia para obtener esa promesa. Y en 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Qué hermosa promesa, hermana. Una promesa de la vida eterna desde el día que creímos en el Señor Jesús, pero que un día se va a cumplir allí en el cielo cuando estemos para siempre con Él. Y la quinta lámpara que puse es la lámpara de la esperanza. La lámpara de la esperanza que anhela el regreso del Señor. En 2 Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de esta cosa, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El Señor quiere que estemos cual las vírgenes, listas, sin manchas, irreprensibles en paz. A veces se nos cuesta, se nos hace cuesta arriba, pero sabemos que si pecamos tenemos un abogado. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. En Corintios dice que no todos dormiremos, pero todas seremos transformadas. Que en un abrir y cerrar de ojos, dice que al final de la trompeta, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotras seremos transformados para estar para siempre con el Señor. Y Romanos 13:11 dice, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Se acuerdan las vírgenes? Cuando escucharon la voz, se levantaron de que estaban durmiendo. Dice, porque ahora está más cerca de nosotras nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Que nuestras armas de la luz sean nuestra luz interior, que refleje lo que el Señor quiere que hagamos. Estamos listos. Y sabemos el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:16, cuando habla que el Señor mismo nos va a llamar con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Todos juntos en las nubes para recibir al Señor, para estar para siempre con Él. La promesa de la vida eterna. Y 1 Tesalonicenses 4:18 termina diciendo, alentaos las unas a las otras con estas palabras. Y yo buscaba que aquellos que estamos con la lámpara de la esperanza, de la espera, la lámpara del anhelo por el Señor Jesús, saben que vamos a tener un premio. En 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos su venida?
esperamos al Señor y nos está guardada la corona de justicia que el Señor nos va a dar a cada una de nosotros. Hermanas, seamos como las vírgenes prudentes, preparadas nuestras lámparas, llenas del Espíritu Santo, alumbrando en este mundo oscuro, hasta el encuentro con nuestro Señor Jesús en las nubes del cielo. Y para terminar les dejo un versículo, que es 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Que podamos ser como estas mujeres prudentes. Si bien ellas, la parábola tiene que ver con un acontecimiento que pasará luego de que nosotras seamos arrebatadas, pero es una figura que nosotras como santas, apartadas para el Señor, tenemos que estar preparadas para el día que el Señor nos venga a buscar. Ojalá fuera hoy. Y decimos, como decían allí en Corintio, Maranata, el Señor viene. Que Dios las bendiga.